Yo soy quien da fuerza a la espada, los temblores en el asta de la lanza. Yo forjo mis sendas con las llamas de las tormentas de fuego. Elimino los defectos de puntas dobladas para preparar los pisos en donde danzo. Yo soy el silencio entre los aplausos, los rugidos de los corazones que recorren los pasillos del cielo. Yo respiro las formas de luz y silencio, detengo el curso de los motines cósmicos. Yo soy la gloria de los gigantes Manaslu, Sagarmatha, vigilantes de las llanuras asiáticas. Ellas ceden a mi nombre, hecho famoso a través de los gritos de las bandadas de albatros bañadas en los fuegos del Pacífico. Yo soy el que viste con el rocío de las dunas de Nevada, revestido de las sombras de las cuevas del Sahara. Yo soy la luz de flamas lunares saciando las lluvias de la Amazonia. Yo pinto las caravanas de las expediciones antárticas, libero los dominios de la pantera del desierto. Yo autorizo las ruinas de aztecas e incas que florecen a través de las visiones de las tribus de las montañas. Yo surco los horizontes, respiro los símbolos, enciendo las órbitas de los ojos de la astronomía. Yo soy lo inaudible que se escucha en las tormentas que arden con mis palabras. Yo soy aquel a quien añoran. Yo soy la palabra. Yo emerjo de lo acabado con la humedad de tus llantos, haciendo en los momentos que despiertas. Yo traigo las alboradas que sacuden las fiebres de tu recuerdo. Yo estoy aquí, yo soy inminente. Yo soy aquel que cruza las llanuras en las que te extraviaste. Descubro las partes que marchitó la extinción. Yo sacudo los restos secos de las lágrimas. Yo desagúo los lagos de tus pesares. Yo mojo los pozos, cultivo el suelo, aplaco los esfuerzos, sofoco los enojos, encuaderno libros rotos con mi confianza en ti. Yo traigo el tú que tú nunca has conocido. Yo soy el deseo que mantiene húmeda tu almohada. Yo soy el latido que buscas cuando persigues sueños. Cuando extiendes tu mano y suspiras, me estás buscando a mí. En el toque de los cuerpos soy yo a quien buscas. En los gemidos y anhelos soy yo a quien buscas. En el sueño ansiado, en la necesidad de ser visto. En el ámame, ámame, soy yo a quien buscas. En las maravillas que arrebatan el aliento. En el hambre jadeante, en el roce de un extraño que te hace sentir joven. En los libros y fábulas, en las etiquetas que dicen este soy yo, este soy yo. En el escúchame, escúchame, di mi nombre. En el tócame, necesítame, encuéntrame. En el dolor punzante, en el amor, en la música, en los pulsos, en el calor y en la necesidad de ser abrazado. En el color, en la mirada, en el significado, el deseo, en la flama de la voz y el espíritu del fuego. Cuando clamas por más, es mi nombre el que lloras. Yo soy aquel que espera que extiendas tu mano. Yo extiendo mi mano hacia ti y espero. Cuando yaces medio quebrantado y despierto, yo soy el que vela por tu sueño. Yo espero y espero hasta que los temblores cesen. Yo soy la verdad que ellos llaman liberación. Cuando la oscuridad destella y comienza a hablar, yo esculpo las sombras del alba. Soy yo a quien buscas. Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor y antes de conocer un poco más sobre su palabra y lo que el Señor nos quiere decir en el día de hoy, vamos a orar para pedirle al Señor sabiduría y conocer sus propósitos para nuestra vida. Los invito a orar. Oremos. Bendito Señor, te damos las gracias por este privilegio de conocer tu palabra, Señor, de conocer los planes que tienes para nosotros, de tener la sabiduría que tú nos derramas, Señor, la inteligencia que tú nos entregas para poder darnos cuenta de aquello que te agrada, Señor, de aquello que te glorifica, Señor, de qué forma te podemos adorar, Señor. Te pedimos que nos dé la sabiduría, Señor, nos dé la inteligencia para poder detectar, identificar aquellas situaciones, Señor, en las cuales no hemos obrado de la mejor manera, Señor. No hemos obrado de una manera que te agrade a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El día de hoy
nuestro Dios nos quiere hablar sobre el Salmo 55. Un Salmo 55 que es un salmo muy especial, muy especial para David. ¿Qué podemos decir de David, del rey David? No lo estaba pasando muy bien. En este momento en el cual él escribe este salmo, no es uno de los mejores momentos para él. Inclusive podríamos decir que es uno de los momentos más tristes para su vida. Un momento en el cual se siente traicionado por su hijo, traicionado por sus colaboradores más leales. Entonces no podemos decir que él se sienta bien. E incluso nos llama la atención lo que dice este salmo. ¿Por qué? Porque vemos que un rey David está muy triste, en un abismo, angustiado completamente. Está pasando por un momento en que observa la traición latente, explícita. Y es extraño porque es un rey que ha luchado contra el gigante Goliat, solo con la ayuda de Dios. Bueno, y 5 piedrecillas. Enfrentó las burlas de su familia, de los soldados. Pero en este Salmo 55, él quiere huir, quiere escaparse, quiere salir de los problemas, de la presión. De ese momento, de esta angustia, de esta tristeza, él quiere escaparse. Quiere huir lejos de esta situación, desaparecer completamente por un cierto periodo de tiempo. Seguramente en nuestra vida nos ha pasado un momento así, en que la angustia y la presión es tan gigantesca que uno quisiera un descanso o escapar completamente. Salir de los problemas, volando de alguna forma fantástica, mágica, que estos desaparecieran. Escapar de los problemas, huir. Dame fuerzas del Señor, dame fuerzas, Señor, para este momento, pero necesito huir, necesito escapar. Es tanta la presión que necesito escapar de esta situación. Como la paloma, que después vamos a leer. El deseo de escapar de los problemas. Lo vemos como una tendencia común del ser humano. Aún nosotros, que queremos estar más cerca de nuestro Dios, en comunión con nuestro Dios, o como David, tiene momentos, y tuvo momentos en que quería huir de esta situación, huir de estos problemas y las presiones de la vida. David, que se había enfrentado a bestias salvajes para defender a su ganado, como un gran pastor. David, que había enfrentado las burlas de su familia, que había desechado la armadura del rey, porque no la necesitaba, que derrotó al gigante con piedrecillas de un arroyo, luchando solo con la compañía de Dios. Hoy en este salmo él quiere huir, quiere escapar, quiere olvidarse de todo. Queremos salir, queremos escapar, salir de casa, de las obligaciones, del peso, de la carga. Es un agobio, es una angustia. Quiero olvidarme de todo esto. Y si David está pasando por una situación así, que luchó contra Goliat, ¿qué nos queda a nosotros? Si el rey David, que había soportado todas las proezas que antes había mencionado, ahora quiere huir, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Les parece si leemos el Salmo 55? Comencemos. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente, huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad.
Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño nos apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Yo en ti confiaré. Amén. A pesar de todo, de las traiciones, de las angustias, de esta ciudad que está en contra de David, que muchos han cambiado de bando, los enemigos rodean a David, yo confiaré en Dios. Entonces hay dos aspectos muy interesantes que debemos tener presentes, quizás a través de todo este salmo. Número 1, clama y adora a Dios. A pesar de todo, ya lo mencionamos, una situación catastrófica. Adoremos a Dios. A pesar de las cargas, a pesar de las tristezas, a pesar de los miedos, de los temores, de las situaciones angustiantes en las que nos encontremos, un dolor que de pronto traspasa el alma, situaciones tristes, debemos adorar a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque yo en mi Dios confiaré. Porque yo en ti confiaré. A pesar de todo el sufrimiento, de esta idea inicial de escapar, de huir, de salir de los problemas, de que se acaben en forma mágica, de volar como una paloma y llegar al desierto. David no está ocultando esto, quiere huir, pero finaliza entendiéndolo todo. Yo en ti confiaré, pero yo en ti confiaré. Dejaré mis cargas en ti y confiaré. Si habría que dejar una estructura de este Salmo 55, sería la siguiente. Número 1, presentar nuestros miedos, nuestros temores, nuestra angustia. Número 2, pedir la intervención de Dios. Número 3, confiar en la actuación de nuestro Señor. Y número 4, reafirmar nuestra confianza en los propósitos que tiene Dios para nuestra vida. Ahora hablemos un poco de la historia, de qué trata este Salmo 55, para entender el contexto y cómo Dios nos presenta este Salmo. El Salmo lo que describe es un tiempo del cual hay algún tipo de rebelión. Hay una batalla. Hay una batalla de poder en contra de David. Y un líder clave en la lucha de esta rebelión era una persona confiable, el cual traicionó a David. La ciudad en sí se ha vuelto peligrosa debido a esta rebelión. Y David clama a Dios. La mayoría de los comentaristas bíblicos colocan este salmo en la rebelión de Absalón, su hijo, que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 15, versículo 18. Y esto también lo asociamos a este asesor confiable, Aitofel. Por otro lado, según algunos comentaristas, Aitofel
es también una figura del anticristo, que traiciona a esta nación. Él fingirá ser amigo de ellos, hará un pacto con este pueblo y después lo va a traicionar. Entonces, es una situación en la cual el corazón de David está lleno de angustia. Lleno de angustia, llena de traición, lleno de desengaño. Junto con lo mencionado anteriormente, otros comentaristas dicen que los versículos 12 y 14 son mesiánicos debido a que también describen la traición de Judas a Jesús. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, fue este el que lo traicionó. A pesar de lo comentado en los párrafos anteriores, parte de este salmo parece encajar con esta situación de la rebelión de Absalón y del apoyo que recibió de Ahitofel. Pero otras partes no. Es difícil imaginar a David que desea que Absalón esté en el infierno. En el infierno, dice Salmo 55, versículo 15. Cuando David sabemos que no quería que Absalón muriese. A pesar de ello, hay ciertas situaciones que, mencionadas en este versículo del 9 al 11, coincide con la situación que está presente en 2 de Samuel. Hay una ciudad de Jerusalén que se revela, está presente Absalón y está presente Ahitofel. Hay una ciudad que está despreciando a su rey, y estas situaciones de la traición, y más aún de esta ciudad de Jerusalén, que no mira con buenos ojos ya a su rey David, es una situación que la ve David como con un momento tremendamente de tristeza, de angustia y de traición. Entonces, aquí entendemos una lógica de David que es bien comprensible a los ojos humanos. Se soporta la traición de un enemigo declarado. Okay. Sabemos lo que nos espera del enemigo. Pero se sufre doblemente cuando quien defrauda es aquel en quien se depositó toda la confianza. Algo que no es extraño para nosotros. A pesar de ello, de la angustia, de la traición, del duelo, de la amargura, este salmo nos enseña una gran lección que ya antes habíamos mencionado. Número 1, la adoración. David en su dolor de todas maneras buscó adorar a Dios, a pesar de que esa parecía ser una de las derrotas más crueles de su vida. Era una humillación completa. ¿Ah? Era una humillación a su liderazgo. Es una afrenta al rey. Este rey ya no está sirviendo. ¿Ah? Este rey ya no es tan consagrado como decía ser. Traicionado por sus más cercanos, humillado por su ciudad, murmuraciones, más traiciones, malos comentarios. 2 Samuel capítulo 15 versículo 13 dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. David perdió la bendición de Dios. David posee un pecado oculto. No es tan consagrado David o tan santo como él se presentaba. El mismo David, que antes quería huir, ahora solo quiere adorar a Dios. A pesar de todo esto, de su imagen, de la humillación, en este momento de amargura, él no está pensando en su reputación. Él no está pensando en su liderazgo, cómo se pierde. En su reputación de estadista, de general, de consagrado a Dios, su dignidad, su honor. Su reputación está por el suelo, su imagen también. David está pensando en adorar a Dios. No es que la reputación de David no sea importante o que nuestra reputación no sea importante como testimonio. En Romanos 12, versículo 18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero ante esta circunstancia, David está pensando en primer lugar, no en su imagen. Está pensando en adorar a Dios. Es por este motivo que el Señor Jesucristo dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto en Juan capítulo 4, versículo 23. Dios busca adoradores. Y David nos enseña que sin importar la circunstancia, la pérdida de imagen, la humillación, su dignidad, su honor, su reputación, lo primero es adorar a Dios. David ora. Escucha, oh Dios, mi oración. David llora. Clamo y me conmuevo y tiemblo. David
siente temor y temblor que vinieron sobre él. Está clamando por ayuda de su Dios. David nos llama a un reavivamiento interior, a restaurarnos con el Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Junto con ello, con esta visión de primero adorar al Señor, vemos otros tópicos que se presentan en este Salmo 55. Y podemos preguntarnos en quién depositamos nuestra confianza. Si lo vemos desde la congregación, en Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. David decía, la ciudad que debía ser santa estaba plagada de problemas internos, de murmuraciones, de falsos rumores, de malicia, de abuso, de destrucción, de amenazas, de mentiras. Los enemigos externos son importantes, claro. Los enemigos de la nación de Israel. Pero hay una amenaza que está ligada con la corrupción interna. Y nuestra iglesia, como parte del pueblo de Dios, también está en lucha permanente con aquellas situaciones. Si bien el mundo nos presenta un mundo pecaminoso, lleno de pecado, de tinieblas, no nos debemos olvidar de que nuestra congregación y nosotros también poseemos faltas. Y que es un llamado que el Señor nos hace a reconocer esas faltas como congregación y en forma personal. Desde los comentarios malintencionados. Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Los ataques en contra de David pudieron haber empezado con palabras, murmuraciones, pero no terminó solamente en ello. Las personas caminaban por la ciudad día y noche buscando causar problemas a David. La ciudad, la santa ciudad, se ha convertido en un nido de maldad, en un nido de víboras, de comentarios, de murmuraciones, de conspiradores día y noche. Dice Spurgeon, se reunían en la noche y hablaban en callejuelas de las calles, aún a plena luz del día. Como decía en 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Y un mensajero vino a David, diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Uno se imagina estos comentarios, ¿no?, que llegaban desde las murmuraciones hasta la violencia más explícita y la rebelión. David perdió la bendición de Dios, ¿no? No es tan consagrado como él decía. David posee un pecado oculto. Este punto de vista desde el pueblo de Dios también lo podemos ver desde la confianza en una persona. En segundo o tercer lugar, confiamos en otros. Depositamos nuestras creencias en la reputación de alguno u otro hermano. Y esto lo vemos también en una imagen del anticristo. Recordemos que en Juan, capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesús dijo que el diablo fue un mentiroso desde el principio. Y lo que dice el Salmo 55, versículo 21 dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Hay personas como esas en la actualidad, en el mundo, que actúan de esta forma. Y de pronto nosotros actuamos de esta forma, en forma equivocada. Depositamos nuestra confianza en otro hermano de mayor reputación. Pero desviamos nuestro camino, desviamos nuestra mirada. Y esta reputación nos cautiva. Y caemos en este grave error a partir de una mirada desde la congregación. Depositamos nuestras confianzas en el pastor, en nuestros líderes, en personas que vemos como consagradas o más santas. Y nuestra confianza, nuestro foco, debe estar solamente puesto en el Señor. Reflexionamos sobre las maquinaciones del mal. Reflexionamos sobre el actuar del otro. No podemos saber, es imposible saber lo que el mal trama para nosotros o en contra de nosotros. Sea en forma de personas, sea en forma de nuestros propios pecados, es imposible. En cuanto a mí, dice la palabra, a Dios clamaré y Jehová me salvará. David cambia abruptamente de la tristeza, de la amargura, de la desesperanza, de querer que Dios acabe con toda esta maldad, a declarar una confianza serena en los planes de Dios. Es un llamado de David de salir de la crisis.
No tiene sentido que sigas pensando en aquel fracaso. No tiene sentido que sigas pensando en aquella tristeza, en aquello anhelo que no lograste concretar, en aquellos problemas, en aquellas desdichas. Déjalo al Señor. Este punto explica un poco que David sí fue capaz de salir de esta crisis. Ya, si antes quería escapar de esta crisis, de volar como una paloma, él deja de pensar en sus enemigos. ¿Y cuál es su foco? Su foco es nuestro Dios. Exclama a Dios por ayuda. Deja de mirar su desdicha, su tristeza, para poner su foco en su Salvador. Y esto es como un proceso. Como decía en primer lugar, claro, hay una mirada a tus tristezas, a tus desdichas y tus angustias, pero posteriormente clama a Dios. El salmista, David, no se esmera en conocer las maquinaciones de sus adversarios por medio de hacer estas ideas en su cabeza o en su corazón. Tampoco va a imitar la violencia, sino que tampoco va a caer en este juego, sino que su foco es nuestro Dios. Si se lee el texto posteriormente, dice, se ve aquí a David hablando consigo mismo. Y debemos de esforzarnos en hacer lo que él, hablarnos a nosotros mismos. Y decir, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará, porque yo en ti confiaré. El salmista apropiadamente termina con el enfoque de David sobre Dios y no en sus propios enemigos. Y aquí surge otra idea. ¿De quién es la venganza? Porque de pronto hay situaciones que nos abruman, nos llenan de tristeza, traiciones, murmuraciones. Yo lo vi desde el punto de vista tanto de nuestros familiares, en nuestra situación laboral, pero también aquellas maquinaciones que nosotros mismos caemos en aquellas. En aquellos mismos pecados regalones que volvemos a caer. ¿Cómo salgo de esta situación? Y surgía la idea de, bueno, cuando estas situaciones son justas, o pensamos que son justas, y estas murmuraciones no corresponden a lo que yo estoy haciendo, ¿de quién es la venganza? Me han hecho mal, mi reputación, mi honor, mi dignidad, falsas acusaciones, comentarios que solo buscan hacerme caer, que solo buscan el mal. ¿De quién es la venganza? Dice Salmo 55, versículo 15, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Terrible expresión, tremenda expresión. Esto la verdad es que no lo deberíamos desear ni siquiera a nuestro peor enemigo. Como hay una frase por ahí. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol. Y debemos aclarar aquí, Jesucristo oró por aquellos que descargaron en él su odio y nos enseñó que nosotros debíamos obrar de la misma manera. Y dijo en Lucas 6, versículos 27-28, pero a vosotros, los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Esto es fácil decirlo, ¿eh? Por ahí un chiste, para ti es fácil decirlo. Aquellos que nos traicionan o que nos tratan en forma indiferente, que nos hacen daño. A veces la indiferencia puede hacer más daño que la propia maldad en sí, que el maltrato en sí. Que nos humillan con la mirada y sus malos comentarios o con su indiferencia. Recordemos el pasaje de Romanos 12:18, donde él mismo dijo, Jesucristo, mía es la venganza, yo pagaré. Entrégale al Señor a aquellos que le han traicionado. El Señor se ocupará de ellos muchísimo mejor de lo que lo haríamos nosotros. No esté maquinando, no esté pensando en la mejor frase para humillar, para dejar en ridículo al otro. Perdone. Claro, para ti es fácil decirlo, pero eso es lo que nos pide el Señor. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen. Perdonar. Y nuestro Dios, que es justo, Él sabe enseñar con la corrección. Cuando esté dolido por la situación, ¿qué debe hacer? Perdonar. En un caso así, lo mejor que puede hacer usted es depositar esta carga pesada en el Señor. Y Él se ocupará de su problema. Él, que es sabiduría, en la infinitud, Él sabrá cómo operar.
Y en el versículo 23, al final del Salmo 55, dijo David: Mas tú, Dios, harás que ellos desciendan al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. ¿Y qué nos queda a nosotros? ¿Cómo vamos a sobrevivir en el mundo actual, lleno de traiciones, de malos comentarios, que solo buscan que estemos humillados y no logremos nuestros anhelos? ¿Vamos a detestar y criticar a otros por lo que nos hagan? ¿Vamos a actuar de la misma manera? ¿Vamos a maquinar? ¿Vamos a crear palabras humillantes? ¿Vamos a lamentarnos porque nos han traicionado y maltratado? Bueno, es parte de un proceso. Pero la respuesta definitiva es no, de ninguna manera. Nuestro Dios no permitirá que nuestro corazón se vuelva duro como la piedra. Habrá momentos de tristeza, de amargura, que nos sentiremos traicionados. Pero en definitiva, debemos decir: pero en ti confiaré. Comencemos a confiar en el Señor. Es la única salida. También nosotros hemos traicionado, nos hemos comportado con algún familiar u otro hermano de la misma manera, o alguien del trabajo, de los estudios. Otro peor enemigo somos nosotros, nuestros propios pecados, nuestras justificaciones de nuestras faltas, nuestras excusas. Queriendo ser santos y consagrados, nos traicionamos a nosotros mismos y fallamos. Es quizás lo más doloroso, darnos cuenta de que caemos, de que cometemos estos errores uno tras otro. Nos hemos traicionado a nuestro Dios, hemos fallado. En aquello que prometimos que nunca más íbamos a caer, hemos caído. Quizás para el cristiano, para nosotros, el punto más doloroso es nuestra comunión con Dios. Es que no somos dignos de esta confianza. No somos dignos de esta relación íntima con Dios, de esta comunión, de esta relación con nuestro Creador. ¿Hemos traicionado a otros? Nada nos duele más que una herida hecha por un amigo. Habrá momentos cuando los amigos nos confronten con amor para ayudarnos. Los verdaderos amigos se quedarán para ello. Los verdaderos amigos permanecerán junto a nosotros en los tiempos difíciles y nos brindan consuelo, amor, aceptación y comprensión. ¿Qué clase de amigos somos nosotros? ¿Hemos matado? Sí, con la indiferencia hemos matado. ¿No hemos estado en contacto con algún hermano? Sí, es una forma de traición, de traicionar a nuestro Dios, de traicionar a aquellos a quienes amamos o nos aman. Conozco mis defectos, sé en qué puedo pecar y trato de recordar aquello, pero vuelvo a caer. Este salmo es un golpe directo a nuestra autoestima, si es que esto existe, a nuestro sentir, a nuestro carácter, moldeado por nuestra inteligencia, por nuestra experiencia. Sí, hemos fallado a Dios, hemos traicionado a Dios, nos hemos traicionado a nosotros mismos. Desde la confianza hemos caído. Desde nuestra estatua de carácter especial, de nuestros logros, de nuestros éxitos, de nuestros bienes, también traicionamos. Pero el Señor nos dice que clamemos a Él. Clama a Dios y Él responderá. Estoy conmovido. Los malos son muy malos. Quedo conmovido, por eso clamo a ti. Porque no te puedo esconder las cosas. Mi corazón está dolorido. Clama a Dios y Él responderá. Dice el Salmo 55, tarde y mañana y a mediodía oraré. La seguridad de David en Dios estaba arraigado en una dependencia sincera sobre Dios, demostrado por una oración constante. Todo esto le dio a David la confianza hacia Dios, en que Él oirá mi voz. Es una paz interior. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. David sintió que su alma había sido rescatada. Rescatada de una confusión que él sentía, de una tristeza profunda y crisis. Él caminó hacia la paz, hacia la tranquilidad. Sí, la batalla continúa, pero su alma estaba en paz. David estaba confiado ya no en otros,
sino que en que el Dios eterno escucharía su oración y su clamor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios carga con nuestros problemas. Echa tus cargas sobre Él. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Deposita en Dios tus cargas. La confianza está en Él. Sí, por un largo tiempo parecerá eterno. La tristeza, la amargura prevalecerá. Estarán presentes los malos. Sentiremos tristeza, amargura. Pero echa tu carga en Dios. Él no dejará para siempre la carga sobre el justo. No escapes. Ora y lee la palabra. No seas una paloma que escapa al desierto. Ora tarde y mañana y a mediodía. Me acuerdo del himno, Jesús del hombre hijo. Yo leo tu palabra, la estudio con ardor. Ilustro así mi mente más en mi corazón. Nuestra persistencia en la oración y en la lectura de la palabra de Dios será premiada, digo entre comillas, premiada con sabiduría. Entenderemos los propósitos de nuestro Dios. Sabiduría que nos dará una paz personal, con una confianza en el fin de nuestras aflicciones. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hay algunas pocas cargas más pesadas de llevar que un amigo que de un momento a otro se vuelve en un enemigo traicionero y peligroso. David sabía que aún en esto era una carga que Dios podía llevar. Él te sustentará. La experiencia de sufrir no es que sea retirada de nosotros. Ya, no vas a sufrir más. No estarás más triste. No es de esta forma. Sino que vamos a ser sostenidos y seremos fortalecidos lo suficiente para resistir su presión. Y para de esta forma hacer que nuestra adoración sea del agrado de Dios. Ya no estaremos pensando en nuestras tristezas, en nuestras angustias, en nuestros enemigos. La mirada va a estar puesta en nuestro Dios y nuestro clamor a Dios y nuestra confianza en Dios. Orar en la mañana, en la tarde y en la noche es sin duda una manera excelente de mantener prioridades legítimas a través de cada día. Daniel siguió este patrón, como lo hizo Pedro. Las oraciones de un creyente son el arma principal en contra del mal que nos abruma. Esto no es fácil. Ya antes habíamos dicho, para ti es fácil decirlo, es fácil leerlo, es fácil mencionarlo a otro o decirlo. Pero otra cosa muy distinta es hacerlo de hecho, en efecto. A menudo lo decimos y continuamos llevando nuestras cargas, aun cuando decimos que confiamos en Dios. Debemos confiar de verdad en Dios, que todo está en sus manos. Es un depender completamente de nuestro Señor. La actitud de David debe ser la nuestra. ¿Escapar? No. Escapar no. No vamos a escapar de una situación y olvidarnos y abstraernos de una situación que está ocurriendo y escapar de los problemas. Confiar en Dios y depender absolutamente de Él, que Él hará su voluntad, que nos refugiemos en nuestro Dios para tener fuerzas, en que echemos sobre Dios nuestra carga. Sí, eso es lo que nos pide nuestro Dios, porque Él nos va a sustentar. ¿Qué nos entrega el Salmo 55? Gracias a Dios porque podemos clamar a nuestro Señor por justicia y el Señor responderá. Gracias porque es un Dios justo. Y mientras enfrentamos estas injusticias, estas traiciones, estos momentos de angustia, de tristeza, sabemos que Dios nos va a sustentar, nos va a fortalecer, que nos va a entregar las fuerzas para enfrentar las luchas de cada día. La respuesta final de David es una nota victoriosa. Aunque los hombres nos defrauden, aunque nuestros pecados surjan una y otra vez, y siento que no puedo avanzar, y no estoy en el lugar más seguro para mí, sé
que hay una persona, hay un lugar que me va a acoger, que jamás me va a traicionar, y que es nuestro Señor. Él nunca nos va a abandonar. Para finalizar, sabemos que nuestro Dios no dejará para siempre caído el justo. Recordemos el último versículo: pero yo en ti confiaré. David tenía esperanza y confianza, porque él fue persuadido en que su destino no descansaba en las manos de hombres traicioneros, o de una situación económica favorable, o de un buen trabajo, o de una estabilidad, una supuesta estabilidad económica. Dios es el Señor. En Él debemos descansar. Dios tenía la palabra final en cuanto a que si el justo estaría siempre caído o no. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. El Dios fiel no solamente ayudaría y establecería al justo. Él también haría descender a aquellos sanguinarios y engañadores que le han causado tantos problemas al pueblo de Dios. Pero yo en ti confiaré. El Salmo, apropiadamente, termina con el enfoque de David sobre Dios, en este caminar de David. En esta situación de tristeza profunda en la que se sentía y que no había escape. La ciudad estaba contra David. Mi reputación, mi imagen. Él termina de mirar a sus enemigos, deja de mirarse a sí mismo y clama a Dios: yo en ti confiaré. Su mirada está puesta en Dios, no en sus enemigos. Él confiará en el Señor y no será decepcionado. El Salmo apropiadamente termina con el enfoque de David sobre Dios: yo en ti confiaré. Vamos a orar para que el Señor nos entregue esta sabiduría plena, que nos satisfaga y nos llene. Podamos comprender no los propósitos en la sabiduría infinita de Dios, sino que saber que cada paso que el Señor nos entrega, cada situación en la cual estamos viviendo, lo primero que debemos hacer es adorar a Dios y clamar a Él. Sabemos que el Señor no nos va a decepcionar. El Señor no nos traicionará. El Señor nos acogerá y nos responderá. Inclinemos nuestros rostros para orar a nuestro Dios. Bendito Señor, te damos las gracias, Señor, porque has estado presente, Señor, en nuestras vidas. Incluso antes de nacer, Señor. Tú nos tienes nuestro nombre, Señor, escrito en el libro de la vida. Y sabemos que todo este caminar, que todas estas profundas tristezas, Señor, tienen el primer propósito de adorarte a ti, Señor, como nuestro Creador, como nuestro Dios. Clamar a ti, Señor. ¿Para qué? Para depender completamente de ti, Señor. No de nuestras experiencias, no de nuestra sabiduría, Señor, sino que solamente de la comunión íntima contigo, Señor, a través de la oración y a través del conocimiento de la palabra de Dios. No me abandones, Señor. No me dejes, Señor. Responde mi plegaria, Señor. Apiádate de mí, Señor. Te ruego, Señor, que no me abandones. Déjame, Señor, en aquel refugio íntimo, en que solo tu palabra, Señor, y solo mediante la oración pueda comprender ese amor infinito, Señor, esa misericordia infinita que tienes por el pueblo de Dios y por mí. Todo esto te lo pido en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.